Voy a romper yo hielo, para ir ablandando la cosa. El crecimiento de la avicultura, evidentemente, Roberto lo ha dejado en evidencia a través del consumo, las exportaciones, por supuesto, el crecimiento productivo. También mostró que a partir del 2010, de 2011, la cosa no viene tan bien. Pero antes que eso, lo que yo quiero preguntarles es, ¿cuánto tiene que ver en este crecimiento de la avicultura lo que pasó con la producción de maíz, que evidentemente fue castigada por una política impositiva que tuvo, entre otras cosas, retenciones, pero que además limitó las exportaciones? ¿Y cuánto tuvo que ver en ese crecimiento también lo que pasó con la carne vacuna y el castigo que tuvo durante muchos años? Y a partir de eso, si coincidimos en que eso fue parte de la razón por la cual la avicultura creció, además de los subsidios o compensaciones directas que en algún momento recibió y que muchas de ellas quedaron pendientes de pago, ¿cómo se prepara la avicultura para el futuro? Porque uno supone que frente a un cambio de gobierno inminente, algunas de estas cosas deberían cambiar. Es decir, uno debería imaginarse no hay más retenciones al trigo, al maíz, al sorgo, a todos esos productos que ya nos han prometido todos los candidatos. Sabemos que va a haber una política ganadera un poco más amigable con la producción de todo tipo de carnes. Entonces, y ya la avicultura viene, cuando empieza a fallar esa política de años anteriores, ya viene con algunos problemitas. Y entonces esa avicultura tiene que salir al mundo a competir y pareciera que no le está haciendo tan fácil ahora. Entonces, que me cuenten un poquito cómo la están viendo ustedes. Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenos días. Gracias por estar, gracias Maizar por invitarnos. Bueno, yo ya fui presentado, pero por si hay alguna confusión, soy Joaquín de Gracia. Para abordar primeramente el tema del maíz y la soja, que yo sé que, gracias por esa pregunta, porque viene siempre clavada esa pregunta. Nosotros somos grandes consumidores, creo que somos los primeros consumidores del mercado interno de maíz y debemos ser también bastante cercanos al primer consumidor de soja, digo, la avicultura en su conjunto. Hemos gozado de un precio diferencial con respecto al mercado internacional, pero que no necesariamente tiene un impacto directo sobre el crecimiento que ha tenido la avicultura o el desarrollo de exportaciones que ha tenido. Y bueno, no tengo otra manera de demostrarlo más que matemáticamente. El 60% del costo del alimento balanceado es maíz y soja. A su vez, ese alimento balanceado hoy representa el 35% del costo total del pollo. Perdonen, pero son así los números, ¿no? Entonces, quiere decir que el 18% de un kilo de pollo exportado es maíz y soja. Si a eso le aplicamos una retención promedio del 25%, estamos que el pollo se beneficia en alrededor de un 5% en el costo total. Pero el problema es que el pollo después cuando se exporta también paga el 5%. O sea que la diferencia en precio internacional versus el precio interno del maíz y la soja es exactamente igual en este momento. Antes con el maíz más caro y la soja más cara fue del 8%. Y en el mercado internacional seguíamos pagando el 5%, con el agravante de que antes el pollo tenía 6% de reintegro y hoy tiene 3% de reintegro. Por otro lado, con respecto al mercado interno, es totalmente coherente pensar que si hay un maíz y una soja más barata, el pollo también es más barato y puede competir mejor con otras carnes. Pero acá también tenemos una salvedad. El pollo paga 21% de impuesto al valor agregado y la carne roja paga 10,5%. O sea que tengo una desventaja con respecto a la carne roja del 10,5%. Esto con respecto a maíz y soja. Después nos preguntaste, yo no lo anoté, había otros puntos que a lo mejor... La política ganadera en general para la carne vacuna, si eso benefició, la política negativa, si eso benefició a la industria avícola, bueno. Y después el tema de los subsidios y las compensaciones que en su momento tuvieron. Correcto. Bueno, yo me dedico a la avicultura desde que nací. Mi papá llegó de Italia en 1935 y en los años, y ahí empezó a vender pollos vivos por las calles de Buenos Aires. En el año 60
Mi papá tenía un puesto de pollos en un mercado que se llamaba Mercado Porteño, en la calle Gaona y Trelles, y vendía pollos vivos o faenados en el mismo lugar. Después supe, cuando me ocupé de averiguarlo, que el consumo per cápita de pollo en aquel momento era de 3,5 kilos y el consumo de carne roja de 105 aproximadamente. Estoy hablando de la década del 60. Hoy el consumo de pollo es de 45 kilos y el de carne roja ronda los 60 kilos. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan los gráficos que mostró Roberto, no ha sido solo un desarrollo argentino, ha sido un desarrollo internacional. El hecho de que el pollo duplicara, triplicara, cuadruplicara, multiplicara por más de 10 su producción y que en pocos años más, para el 2020, sea la carne más producida. Hoy no lo es porque China consume muchísimo cerdo y eso cambia, los índices. De cualquier manera, lo que ha pasado en Argentina con la carne roja nos ha dejado un mercado disponible enorme y de una carne de excelentísima calidad que había que estar preparado para poder cubrirlo. Y bueno, yo creo que la gran virtud que ha tenido la avicultura argentina es que ha podido cubrir ese déficit de carne roja con una carne de excelentísima calidad, porque Argentina sigue siendo carnívora, quiere consumir por lo menos 120 kilos de carnes en su conjunto per cápita por año. Y eso es algo que no es habitual. Los únicos 2 países del mundo que yo puedo identificar que consumen más carne roja que de pollo son Uruguay y Argentina. Después no hay ningún otro país en el mundo que sea esa característica. Quedaba pendiente la cuestión vinculada a cómo seguimos adelante, si sacamos retenciones, cómo competimos en el mundo con la carne de pollo. Bueno, digamos, buenos días, mi nombre es Franco Santangelo. Yo quiero agregar algunas cosas a lo que dijo Joaquín y que es complemento y respuesta a esto último de cómo seguimos adelante si se sacaran las retenciones. Tenemos una opinión de mercado totalmente, digamos, mercantilista, que podemos decir que si a nosotros la relación de volumen de producción está dado entre el costo de producción y el precio, y si a nosotros nos suben los costos tenemos 2 caminos: o se acepta el precio o la producción tendrá que resentirse. Pero de todas maneras, como contrapartida a eso, a las políticas que vienen, tenemos que ver cuál es la política de carnes, porque contrariamente a lo que pueden pensar algunos cuando dicen que nos benefició, realmente nos benefició, pero porque ocupamos un lugar en kilogramos que no hubo de carnes. Pero con una política más abierta seguramente el valor de la carne va a ser mayor y va a traccionar nuestros precios, aunque el costo suba. Eso por un lado. Y desde el punto de vista productivo, si miramos el mundo globalmente, la carne vacuna se produce mucho con alimento balanceado en feedlot. Y al tener nosotros mucho mejor conversión que prácticamente que todas las carnes, salvo los peces, cuanto más caro sea el precio de los cereales a nivel mundial, más competitividad nos da la avicultura. Sí, buen día. Recién planteaban que el tema del maíz en términos de costo influenciaba poco, pero sí es estratégico en cuanto a cantidad. Como entrerrianos, siendo las 2 empresas de Entre Ríos, no están preocupados por el cambio de la matriz de producción de Entre Ríos, que es el maíz más cercano que tienen, en primer lugar porque se está pasando mucho de maíz temprano a maíz tardío y por el otro lado poca producción de maíz. O sea, la pregunta sería, una de corto plazo, ¿cómo ven la producción de maíz para este año cuando las intenciones de siembra probablemente para lo que sea maíz temprano sea menos de la mitad? ¿Y cómo lo ven para adelante estratégicamente? Porque no vi dentro de los objetivos de largo plazo alguna integración con el sistema productivo, teniendo, qué sé yo, la matriz, la base de agua más importante abajo, ¿no? Estoy pensando en riego. Sí. En general, la industria trata por todos los medios de abastecerse del maíz de Entre Ríos. Pero ocurre que el maíz tiene un tiempo
de cosecha y en consecuencia una parte de esa cosecha se exporta, más allá de que han crecido las capacidades de ensilo y de ensilaje y de acopio por parte de los molinos de las empresas avícolas, y después importa maíz de Buenos Aires e importa maíz de Córdoba en cantidades importantes para el desarrollo del alimento. Se han hecho trabajos promovidos por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, con participación de productores importantes y, por supuesto, las principales empresas avícolas e incluso la intervención también del gobierno provincial, para ver de qué manera podía quedar en Entre Ríos la producción del maíz entrerriano y de qué manera se podía mejorar incluso el perfil de compra del maíz local. Se barajaron muchas cosas. Lamentablemente, de golpe, los valores cambian y cuando los valores cambian, los principios asociativos se alargan o se enfrían de algún modo. Entonces, eso fue quedando, pero hay algunas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, yo puedo comentarla porque la semana pasada participé en una reunión con el ministro de Agricultura y le comentaba el presidente de Noelma, una integración que está en Villa Elisa, que él el año pasado había hecho 5.000 hectáreas de siembra dentro de un proceso asociativo, es decir, financia la semilla él, la persona que hace el laboreo pone su parte y el hombre del campo pone la suya, y él lo premia con retirar el maíz y los 150 primeros kilómetros no descuenta nada, por un lado. Y por el otro lado, digamos, también se compromete a comprar por cada hectárea hasta 5.500 kilos. El resto sería, él se compromete hasta ahí para comprar, porque tiene también sus proveedores. Pero lo importante de esto es que evidentemente el modelo funciona porque este año está llegando a las 10.000 hectáreas para la siembra. O sea que incluso le pidió el ministro que le hiciera llegar la forma en que lo había conformado. A esto él le agregó un tema más, que es el hecho de haber destinado un campo, trabajándolo, preparando bien el piso, alambrándolo y poniendo gente para que cuide los silos, porque el tema del silo bolsa sirve para el manejo, pero también está generando mucho rechazo, porque vuelvo a lo mismo que dije, un animal que tiene que expresar todo su máximo potencial en 45 días, un error en la calidad de un producto inevitablemente puede generar un desastre, me animaría a decir, ¿no es cierto? Así que en ese sentido también la misma empresa ha hecho un acuerdo con Nidera, con Producciones del Sur de Corrientes, donde también hace un descuento especial con el flete. La empresa no es una empresa transportista, es una empresa avícola, pero que la decisión de ella es también, esta empresa, yo creo que este sector tiene casi tanta mano de obra como logística, y él cubre también con sus propios camiones casi todo. Pero bueno, es uno de los temas. El otro tema que también tiene que ver con las tierras de Entre Ríos, ¿no es cierto? Tierras que retienen poco la humedad, entonces sufren mucho con las secas. Es más, en las reuniones que se hacían en la Bolsa de Cereales, participaba gente que está haciendo en el Parque Industrial de Paraná todo un desarrollo de equipamientos de riego, porque se están utilizando algunos riegos en campos que los que se les siembra maíz, pero usando pozos arroceros que han quedado disponibles. O sea, hay toda una preocupación y una decisión. Yo creo que incluso, no sé, pero vos te acordás me parece que vale la pena contar la experiencia en el 2002 o 2003 con el maíz de la centella, había sido, ¿no? Creo. ¿Qué pasaba? Estamos hablando de años 2000, 2001, 2002, 2003, en Entre Ríos hay una empresa que pertenece al grupo Ledesma, con una producción importantísima, y ese maíz venía a Buenos Aires para después ir a Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Y bueno, había la confiabilidad de vender a través de un corredor, y
por un lado la confiabilidad y la realidad es que por el otro lado había un desconocimiento de lo que podía consumir la industria avícola y lo que podía pagar y cómo podía pagar. Porque este es otro dato que no es menor, Carlos. Con 5 millones de toneladas que consumimos el 20% de la cosecha. Y el maíz mejor pago es el maíz que paga la avicultura en el mercado interno. En esto quiero ser claro también, no porque seamos formadores de precios, sino porque somos desformadores de precio. A partir del precio que forma la exportación, nosotros venimos atrás y decimos, bueno, a vos te cobran, te pagan el maíz con el precio de puerto menos el flete. Yo te lo voy a buscar en origen, no te cobro el flete o te mando a buscarlo, pero en vez de que te lo van a pagar a 7 días, te lo voy a pagar a 25 días o te lo voy a pagar a 40 días. Pero en definitiva es importante lo que consumimos y los precios siempre son los mejores. Como dijo un amigo, cuando se cobran, ¿no? Pero de todos modos. Yo me entusiasmo, pero déjame una cosa que es... El presidente de un banco muy importante, nos contó una vez una anécdota cuando estábamos con mucha angustia sobre un atraso importante que se nos había producido con el principal destino de exportación. Entonces dijo, nosotros en Mendoza habíamos producido una cantidad impresionante de aceituna y no sabíamos qué hacer con las aceitunas. Dice, finalmente llegó un brasilero y dijo, quiero comprar un camión de aceituna. Y pongámosle que no tengo idea de lo que pueden costar las aceitunas, pero si costaba 100, el brasilero pagaba 150. Bueno, todos querían venderle ese camión de aceituna, compró uno, compró 10, compró 100. Prácticamente se llevó toda la cosecha y de golpe cuando fueron a arreglar la gran carga, se encontraron con que no lo podían encontrar al brasilero y no lo encontraron. La cuestión que, bueno, todos quedaron con las caras largas, pero dice que el dicho que había quedado en el pueblo era, no las cobramos, pero las vendimos carísimas a las aceitunas. Así que, pero bueno. Roberto, el otro día en una reunión de trigo proyectaron también la producción de la industria, la harina, la exportación, pero nada se habló de cómo iban a comprar la mercadería. Y yo le hice esta aclaración, la misma que te voy a hacer a vos. Es decir, ¿cómo piensan asegurarse la mercadería y el precio? ¿Lo van a hacer en un sistema de intervención del gobierno como se hizo o se va a hacer en un mercado a término, a futuro, más allá que sea la producción de Entre Ríos, de Santa Fe, o cosas, pero darle previsibilidad al mercado, ¿no? Que es lo que está precisando el productor, ¿no? Yo no quiero ir para atrás, no solamente son las retenciones, sino fue la intervención del gobierno en el maíz y en el trigo. En la soja no ha ocurrido lo mismo, ¿no es cierto? O por lo menos en esos niveles. En la proyección que vos hiciste al 2019, ¿cómo piensan operar en el mercado? Pensando en el mercado a término, separando el físico, ¿no?, del precio. Porque a lo mejor ustedes se pueden asegurar el precio en los mercados cada 12 meses, se cubren y trabajan, lo mismo tendrá que ser el productor vendiendo. Es decir, reactivar los mercados a término, que acá no se podía hacer por la intervención del gobierno. Yo hago solo el planteamiento, diría que, porque cada empresa después tiene su política de compra, así que... No, bueno, yo puedo contar el caso nuestro. Más allá de estos últimos años donde los mercados a término estuvieron sumamente condicionados, tuvimos muchos años donde el mercado a término podía funcionar libremente y se podían hacer operaciones. Nuestra experiencia es que nada, en el caso de mi empresa, ha reemplazado la relación productor o acopiador o consignatario con la empresa. Nosotros compramos diariamente, atendemos 50 llamados telefónicos todos los días, tenemos un stock de seguridad de aproximadamente un mes y pensamos que ha sido la mejor manera de trabajar hasta ahora sin participar del mercado a término. Yo no tengo tampoco la posibilidad de asegurar el precio de venta de mi producto porque se cotiza diariamente, por lo tanto no es una de las herramientas que hayamos utilizado
no digo ni con éxito ni sin éxito, pero seguramente con un menor costo de compra. Así que pensamos seguir trabajando de esa manera en la medida que el mercado sea libre, y hoy el silo bolsa lo hace mucho más fácil todavía. Lo compramos maíz de la zona, que antes se terminaba en marzo en Entre Ríos, y lo compramos en octubre o noviembre o diciembre, ¿no? Y está todavía en el campo el productor. Así que creo que ha cambiado mucho la comercialización y no todo el mundo pasa por los mercados a término, por lo menos en nuestra experiencia. Sí, no, yo le quería decir, nosotros también compramos diariamente, pero con algunos productores de la zona hacemos convenios de futuro particulares, lo que se llama forward en el mercado, y después si no nos gusta o pensamos que va a bajar o subir, lo arbitramos en el término. Cosa que los productores también lo pueden hacer, porque un productor que está, no sé, a 300 kilómetros del puerto, como dijo creo que Roberto antes, y a 50 kilómetros de una planta de alimento avícola, perfectamente puede guardar el cereal si es que no lo quiere vender de contado y venderse o comprarse en el término por su cuenta y salir antes del momento, y eso le va a dar una previsibilidad al precio futuro. Siendo que cualquier crecimiento futuro depende de la exportación necesariamente, y que hoy el mercado internacional, el tema de acuerdos, es fundamental para poder expandirse, la necesidad de los acuerdos. ¿Qué gravedad tiene que Brasil esté manejándose por acuerdos por fuera de Mercosur, y qué escenario futuro es necesario para poder crecer en exportación y acceso a mercados más seguros que donde se creció últimamente, ¿no? Si bien Brasil aparentemente se está manejando, igual que Uruguay, las condiciones de Mercosur todavía son lo suficientemente rígidas como para no manejarse en forma independiente. No obstante, por ejemplo, nosotros en pollos y los bovinos también tenemos un acuerdo con las 4 cámaras de los 4 países, es decir, ofrecimos para la negociación Unión Europea 0 por 0, libre cantidad. En el caso de que se dé una cuota, tenemos la manera de distribuirla en su momento, y esto lo tenemos no de ahora, sino de hace más de 10 años ya. El problema se da en general con las industrias, es parte de lo que yo digo, también hay que defenderla, que se defiende, pero la producción básica, ¿no es cierto?, la creación de riqueza natural que tiene el país, porque de golpe uno se encuentra con que, bueno, hay determinadas industrias, determinados sectores que no ofrecen la cantidad necesaria como para llegar a poder concretar esas negociaciones. En el mientras tanto, Brasil por distintas razones, más allá de la diferencia de 10-1 que hay entre los volúmenes de producción, nos ha sacado espacios importantes. Nosotros en el tiempo de la convertibilidad, lo poco que podíamos vender en el final era porque los que nos compraban nos pagaban más caro que lo que compraban, nosotros vendíamos perdiendo y nos decían ellos a nosotros, no, lo de ustedes va a cambiar, no puede seguir así. Cuando cambió, nosotros recién pudimos en forma casi inmediata empezar a llegar a distintos países. Yo siempre cuento que con $1.300 perdíamos plata y de golpe con $700 pasamos a ser rentables. Y pasaron 48 horas para eso, nada más. Pero, ¿a qué voy con esto? Brasil estaba, junto con Tailandia, vendiéndole a la Unión Europea pechugas de pollo bajo una posición que tenía un arancel del 15% y que se denominan pechugas saladas. Teóricamente, esa posición, una posición legal, figuraba, y dentro de eso Brasil exportó prácticamente, llegó a exportar 350 a 400.000 toneladas. Cuando nosotros tuvimos posibilidad de exportar, alcanzamos a exportar 2 meses, en total 900 toneladas, y no pudimos más porque la Unión Europea cerró la posición. Dijo, no, esto no puede ser porque por la posición in natura el arancel era del 64%. Entonces, Brasil inmediatamente recurrió a la OMC, planteó, le llevó 3 años, pero al cabo de 3 años, junto con Tailandia, nosotros, por más que le pedimos a la Cancillería, nunca quiso llevarnos, aunque sea como vedores, por el tema, y entonces la Unión Europea, en compensación,
cerró la posición, pero bajo esa posición le dio un cupo a Brasil de 300.000 toneladas, le dio un cupo a Tailandia de 90.000 toneladas y les dio cupos excepcionales también para las carnes cocidas, como indemnización por los 3 años de cierre. Eso hace que, bueno, Brasil esté interesado en que se abra desde el pollo la negociación con la Unión Europea, pero está optando por otros caminos, está comprando empresas europeas, como ha comprado empresas argentinas, y entonces se maneja internamente con la disponibilidad de cuotas. Pero esas 350.000 toneladas son las que le permiten a Brasil llegar con un precio interesante y tener 800.000 toneladas de patamulos deshuesada en Japón. Mientras nosotros todo lo que tenemos no bajo esa posición, bajo los demás en la cuota GATT es 3.500 toneladas. Así todo, con esas 3.500 toneladas pagando impuestos vendemos 20.000 toneladas, 22 y hasta 23.000 toneladas más. Que es una producción interesante, 23.000 toneladas de pechuga equivalen a las pechugas de un mes de producción de Argentina, por ejemplo. Pero no nos da prácticamente espacio para hacer la patamulo deshuesada. Entonces, sí nos llevan todo el ala y estamos desacomodados. Las negociaciones tienen que ir conduciendo a que podamos ir llegando a todos los mercados. Y hay un tema que yo lo he escuchado en varias presentaciones en el exterior y que ha sido planteado también aquí en Argentina a nivel gobierno y que creo que en el horizonte va a estar mucho de eso, que son los acuerdos de complementariedad. Es decir, acá se puede hacer maíz, se puede hacer soja, se puede transformar, se puede hacer pollo, se puede hacer carne. Entonces, hay que encontrar qué traer del otro lado aquel que no lo puede hacer para poder llegar. Los Emiratos Árabes, por ejemplo, serían un lugar ideal como para interactuar de esa manera, que es más allá de solamente conseguir reducir aranceles, porque, por ejemplo, Medio Oriente tiene aranceles del 5%. O sea, ahí hay que ir a competir con precio, no hay otra, y hacer el pollo que Medio Oriente reclama, 900 gramos a 1.100 gramos, que lo están haciendo, las dos empresas que me acompañan lo están haciendo. O sea, es todo un tema lo de las negociaciones, pero es vital, es clave, no alcanza solo con ir a las ferias. A las ferias uno va, visita, se encuentra con los clientes, seguro planifica algo a futuro, pero hacen falta negociaciones, así como se negocian otras cosas, ¿no? No sé si te contesto. Hola. Desde el punto de vista estratégico, ¿cómo están viendo ustedes el nuevo paradigma que se está presentando en el mundo de la seguridad alimentaria con soberanía alimentaria? Es decir, hoy los grandes consumidores, a través de su amarga experiencia de guerra, están tratando de manejar su autoproducción en terceros países. Es decir, ustedes como empresa, ¿cómo ven esa futura competencia que creo que no es muy lejana y que ya está ocurriendo en algunos otros países en África, por ejemplo, donde empresas, por ejemplo, China, están comprando hoy empresas nacionales o implantando sus propias empresas con el manejo total de la cadena, desde la producción hasta la exportación? Te reitero, ¿cómo lo ves desde el punto de vista estratégico como productores nacionales, ustedes? Bueno, lo entiendo perfectamente la pregunta y la preocupación. Nosotros creemos que en África China se está desarrollando mucho en la producción de alimentos porque en alguna medida también está colonizando al mismo tiempo, está enseñando a producir. Argentina en ese sentido creo que es especialista en producción, sobre todo en agroindustria. Hemos tenido muchísimas visitas chinas y de algunos otros países que buscan garantizar su soberanía alimentaria a través de la producción, ya sea por ellos o por asociaciones en países que están en condiciones. O cuando digo otros países digo exactamente, básicamente Medio Oriente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Todos han tenido en algún momento acercamiento a alguna de nuestras empresas buscando la forma de garantizarse una exportación. En realidad no deja de ser
lo mismo que con cualquier producción que uno pretenda hacer y exportarla. Lo veo de la misma manera. Si yo, o nuestra empresa, o la de mi colega, o mis colegas, que tienen una característica esta actividad, dos características fundamentales. Somos empresas integradas y somos empresas de familia, excepto una. Entonces, en realidad, ¿por qué nombro las características? Porque las decisiones se concentran y son muy rápidas. Yo creo que si nosotros tenemos problemas para exportar, porque tenemos una mano de obra que medida en términos de dólares es la más cara no solo de la región, sino de la mayoría de los países que producen para exportar avicultura, y si además de eso no lo compensamos con otro tipo de costos que puedan ser menores, vamos a tener problemas nosotros y van a tener problemas los chinos para exportar. Por lo tanto, si es sustentable para ellos, si es sostenible para ellos, tanto más lo va a ser para nosotros que conocemos la idiosincrasia. No me asusta, pero es un capital más que puede venir a producir aquí en las mismas condiciones que producimos nosotros. Mientras se respeten esas condiciones, será un actor más dentro del mercado. No sé si esa es la pregunta que usted buscaba respuesta. Gracias. Sí, la pregunta que yo tenía era relacionada a de qué manera ustedes hablaron de la parte de grano, de maíz y la parte de soja, y qué alternativa tiene o qué posibilidad tienen con el sorgo dentro de sus programas, ya que ustedes no solamente están en Entre Ríos, sino que tienen planta de proceso en Salto, en Capitán Sarmiento, hacen fazón, han hecho fazón en Salto, tienen planta ahora en el Parque Industrial en Arrecifes, o sea que están fuera de la zona exclusivamente de Entre Ríos, donde indudablemente Entre Ríos tiene zona bien clara, donde el maíz tiene una posibilidad de producción muy buena, y después, a medida que nos vamos hacia adentro, ya la potencialidad cambia por suelo, por clima, por lluvia, etc. Yo menciono el caso porque está el ejemplo, ya que se mencionó Brasil. En Brasil hace ya como 10 años que las empresas, precisamente Sadía y Perigado, antes que se unieran, dijeron, las empresas semilleras le preguntaron por qué no compraban sorgo. Ellos le dijeron porque tenían sorgo con tanino. Entonces, a partir de ahí hicieron un convenio donde, a partir de el Cerrado, por ejemplo, no se vende una sola bolsa de sorgo con tanino, y de nada prácticamente pasaron hasta 800.000 a 1 millón de hectáreas en el Cerrado de Brasil, con posibilidades de incrementar muchísimo más, porque es la safriña de verano. La safriña hasta enero la hacen con maíz, pero ya después de enero la safriña tiene que ser con sorgo porque no llueve nunca más. Entonces se hace con el agua de la napa, y es un sorgo que se planta prácticamente fin de enero, febrero, y se cosecha tipo julio más o menos. Entonces, y en base a eso, uno va a las regiones como Río Verde, la zona nueva como Lloricio, allá en Mato Grosso, donde se instala un Sadía de Perigado y hace un 150 kilómetros a la redonda, se hace producción de maíz y de sorgo y lo compran el 100% esas empresas. Yo conozco el caso, y lo conozco el caso de Villa Elisa, porque realmente es una persona muy conocida, y nosotros hemos hecho convenios hace unos años por medio de una firma de Villaguay, casualmente con exigencia de sorgo sin tanino, y yo creo que esas cosas se logran con acuerdo, porque si no hay acuerdo y hay un gana-gana, el productor indudablemente va a querer hacer un sorgo con tanino porque tiene mejor defensa de pájaros, etc. La realidad es que las posibilidades son totalmente abiertas. Yo lo que no entiendo bien, digamos, la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de usar sorgo o cómo ve, digamos? Sí, correctamente. Si la pregunta es esa, digamos, la posibilidad de usar sorgo depende, básicamente que sea de bajo tanino, que no afecte, porque, digamos, ni regalados nos sirve si nos mata los pollos. Pero después, con el nivel de aporte que tiene el sorgo, tiene que ver con el precio relativo entre el maíz y el sorgo. Y los otros ingredientes que reemplazarían lo que le falta al sorgo con respecto al maíz. Digamos, eso se puede formular semana a semana y en base a los precios muchas veces nosotros hemos utilizado, pero tiene que tener una relatividad de precios que lo incluya la fórmula, ¿no? Sí, eso está claro. Sin ninguna duda, me refiero que el caso que el sorgo es más caro que el maíz, bueno, de diciembre hasta ahora es por una serie de factores puntuales, llámese ROE y otros mercados. Pero yo creo que esto es como todas las cosas. Una cosa es
ver la oportunidad y otra cosa es ver la posibilidad de generar, porque hay regiones donde el maíz no tiene posibilidades ecológicas de hacerlo y sin embargo podrían tener posibilidades perfectamente de producción de carne y no tiene, a lo mejor el maíz está a 300, 400 kilómetros. Sí, seguro, bueno, pero en ese caso lo más probable es que el maíz tenga bastante diferencia de precio con respecto al sorgo por el tema flete, ¿no? O sea, el maíz puesto en la planta esa debe tener bastante diferencia con respecto al sorgo producido en la región. A ver si... nosotros a nuestros nutricionistas, que en última instancia trabajan con una matriz, con una formulación estándar o con pequeñas modificaciones, le damos los precios de los ingredientes puestos en la planta de alimento balanceado. Así que ahí la distancia está tenida en cuenta a través del valor del flete. Si está cercano al sorgo y lejano al maíz, lo que me acuerdo de cuando estaba más cerca del tema de nutrición es que necesitábamos tener un 20% de diferencia con el pollo de aquel momento entre el maíz y el sorgo para poder incorporar hasta un 20% de maíz en la fórmula de alimento balanceado para pollo parrillero. Hoy de sorgo para pollo de sorgo en el alimento balanceado para el alimento de pollo parrillero. Hoy probablemente esa diferencia sea menor porque la cuestión genética cambia permanentemente, pero si el maíz y el sorgo tienen el mismo precio, el nutricionista y el veterinario van a preferir el maíz. Así que tiene que ser más barato, puesto en la planta donde vamos a formular. ¿Cuánto más barato? Tal vez me animaría a decir entre 10 y 20%. Después no hay ninguna otra restricción. Bueno, hemos cumplido con el tiempo que Maizar nos asignó a este panel. Le agradezco a Roberto. ¿Querés decir algo más? ¿No dijiste nada todavía? No. Dije mucho, pero hay algo, uno no siempre encuentra tanta gente vinculada a nosotros en esto y no quisiera dejar pasar por alto la relación de consumos de carnes, porque creo que es un tema que hay que cuidarlo y que hay que cuidarlo mucho. Estamos consumiendo 120 kilos de carnes entre lo que son 60 kilos de carne bovina, 45 kilos de carne de pollo y 14, 15 kilos de carne de cerdo. ¿Qué quiero plantear? Que esta diversidad que se ha dado en el consumo es muy importante cuidarla. Nosotros tratamos de defender los 45 kilos porque hemos cambiado el concepto de no usar carne sustituta, sino carne alternativa, que decida el consumidor. Pero independientemente de esto, yo he dicho muchas veces en charlas que doy que Argentina tiene 3 monedas, el peso, el dólar y la carne. Y la carne con 100 kilos siempre va a terminar teniendo problemas en la medida en que se mueva. No es lo mismo la carne con 40 kilos, y con 60 kilos, perdón. Y los problemas de la carne también los recibimos las restantes carnes. Entonces, esto tiene que ver un poco también con la mesa de carnes, con estar ordenados y con no aspirar a que una carne se coma a la otra, sino equilibrar el consumo que tiene que ver mucho después con el bolsillo de los argentinos, pero también con la posibilidad de desarrollo de las empresas. Eso. Ahora, hoy, ya que estamos, sigo yo también ahora. Roberto, ¿el pollo está dentro del sistema de precios cuidados, sí o no? Sí. ¿Cuánto joroba eso? Mirá qué fino que estuve. Es un papelón, pero en realidad por eso no llegamos a precio que tenemos que ir a explicar que tiene que seguir subiendo porque sube el costo, pero no estamos llegando al precio que nos asignaron como precio cuidado. Pero no hay que confundirse, lo que están haciendo los supermercados con oferta de 14 pesos, 16 pesos, después de pelearnos mucho porque querían el 42% de margen y negociamos el 27%, lo están regalando al 27%, con lo cual están haciendo un daño importante, pero bueno, son las reglas de juego a veces y hay que aceptarlas, ¿no es cierto? Pero claro, no existen los 14, los 15 pesos, es el valor al que le vendemos nosotros, que lo ponen a la venta al público. Y después hacen una falsificación con los pollos especiales que le hacen un 25% de descuento. Pero bueno, son las normas comerciales o las reglas comerciales. Es la cadena. Bueno. Les agradecemos a todos, particularmente a Roberto, a Joaquín y a Franco, y espero que por lo menos algunas dudas nos sacamos. Veremos cómo sigue, pero ya depende de todos, no solo de ellos. Gracias.